Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Diligencias del equipo especial que investiga el entorno de Pedro Castillo se retrasan por un juez. Una extraña situación se dio en el Poder Judicial cuando el octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dirigida por el juez Raúl Justiniano Romero, retrasó una de las diligencias del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, liderado por la fiscal Marita Barreto. El miércoles 27 de julio pasado, el grupo especial solicitó medidas contra la organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo. Según Pero 21, Justiniano se inhibió de atender el pedido, al alegar que no es competente para acoger los pedidos del equipo de la fiscal, debido a que estos deben ser dirigidos a la Corte Suprema, porque comprometen a altos funcionarios. Tras conocerse su decisión, fuentes que cita el medio explicaron que el juez tuvo un mal criterio para evaluar el requerimiento, puesto que el equipo liderado por Barreto no investiga a altos funcionarios como el presidente Castillo o los ministros, sino a personas vinculadas al entorno del mandatario, como su prófugo sobrino, Fray Vázquez. Fiscales supremos responden a Castillo tras cuestionar el trabajo del Ministerio Público. El presidente Pedro Castillo, en medio de las 5 investigaciones fiscales que afronta, cuestionó vía Twitter el trabajo del Ministerio Público por las decisiones tomadas sobre el equipo que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tal como lo han hecho otros voceros y aliados del gobierno. Esta vez, el mandatario enfiló sus críticas a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es precisamente quien tomó la decisión de investigarlo ante el cúmulo de evidencias, testimonios y hechos que lo vinculan con actos ilegales. Pero poco antes de que Castillo arremetiera contra Benavides, la titular del Ministerio Público se reunió con el ministro del Interior, Willy Huerta, quien solicitó cambios en el equipo especial de la policía liderado por Harvey Colchado, pero rechazó las presiones del gobierno y se mantuvo firme para evitar que se descabezara a este grupo que ha sido clave para que Bruno Pacheco se entregue. Tras el intento de desacreditar a la institución, la Junta de Fiscales Supremos, compuesta por Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento claro y exigió respeto a las decisiones que se toman. Nilo Irigoyen, presunto receptor de coimas por ascensos en la PNP, continúa en Palacio de Gobierno. El exsecretario presidencial Bruno Pacheco viene dando información clave a la Fiscalía sobre los personajes ligados al cobro de presuntas coimas de hasta $20,000 por el ascenso irregular de oficiales a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Uno de ellos es Nilo Irigoyen, suboficial chotano y escolta personal del presidente Pedro Castillo, quien ha sido señalado por Pacheco, hoy aspirante a colaborador eficaz, como uno de los receptores de los sobornos que habrían pagado ciertos uniformados para ser ascendidos a generales. Ante la Fiscalía, Pacheco agregó que Irigoyen y Jorge Tarrillo, otro policía chotano cercano a Castillo, fueron los encargados de recepcionar el dinero de al menos 10 oficiales que querían ascender, esto por un monto total de $200,000. Este dinero habría tenido como destinatario final al presidente Pedro Castillo. 7 proyectos mineros que suman $4.417 millones previstos para este 2022 están paralizados. A la fecha, ningún proyecto de nuevas minas previsto para este 2022 está en marcha, lo que contrasta con el discurso del presidente Pedro Castillo del último 28 de julio, cuando dijo que para este y el próximo año, su gobierno prevé que la inversión minera crecería en 1.10% y 6.8% respectivamente. A estas alturas, el Ministerio de Energía y Minas esperaba que ya estén en construcción al menos 7 proyectos mineros, que implican una inversión de $4.417 millones, pero lo cierto es que la inestabilidad e incertidumbre que genera el Ejecutivo ha impedido que esto suceda. Los proyectos previstos en la cartera del MINEM para ampliar la producción de metales son las minas Chalcobamba Fase 1, Corani, Optimización Inmaculada, San Gabriel, Yanacocha, Sulfuros, Magistral y Refinería Planta de Cobre Río Seco en Lima.
Premier Aníbal Torres renuncia tras una gestión llena de confrontación, ataques e insultos. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo y colocó al gobierno en una nueva situación de inestabilidad e incertidumbre, debido a que su renuncia genera la crisis total del gabinete y la salida de todos los ministros. Es preciso mencionar que solo en un año de gestión ya hemos tenido 53 cambios ministeriales en 19 carteras. Torres asumió como jefe de gabinete el pasado 8 de febrero, tras ser ministro de Justicia, y su salida ocurre casi 7 meses después, en el momento más complicado del presidente Castillo, que está acorralado por denuncias de corrupción e investigaciones fiscales que ponen en duda la continuidad de su mandato una vez más. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.